Despachadores del 911, ¿cuál fue la llamada más estúpida que recibieron? Un tipo llamó al 911 y quería informar que una mujer le había robado el dinero. Estábamos abrumados esa noche, así que lo mantuve en la línea tratando de obtener más información. Al hacer algunas preguntas más sobre la mujer y su descripción, era obvio que estaba describiendo a una prostituta. Luego comenzó a llorar y me suplicó que no lo juzgara por contratar a una prostituta. Le prometí que no lo juzgaría y le enviaría a un oficial tan pronto como tuviéramos uno disponible. Colgó y colgué la llamada porque la mujer ya no estaba en la escena. Volvió a llamar al 911 menos de un minuto después y procedió a querer hablar sobre su contratación de una prostituta hasta que llegaron los oficiales. Mi compañero y yo continuamos atendiendo su llamada después de que tuvimos que ponerlo en espera varias veces para atender otras llamadas al 911 durante el periodo de 15 minutos que les tomó a los oficiales llegar a él. Terminó siendo arrestado por alteración del orden público esa noche, ya que estaba extremadamente intoxicado y decidió que quería atacar a los oficiales cuando llegaran. Porque se les cortó la luz y querían que la policía lo arreglara. Luego se molestó cuando les dije que necesitaban llamar a su compañía eléctrica. También alguien me llamó porque el árbol de sus vecinos estaba dejando caer hojas en su jardín y querían que el vecino lo limpiara. Y uno de los más divertidos y ridículos, porque los aspersores automáticos de alguien se encendieron mientras paseaba a su perro y se mojaron. Quería presentar cargos por agresión. La gente pide las cosas más estúpidas de la historia. Siempre les pedía que volvieran a llamar a la línea que no era de emergencia tan pronto como me dijeran la ridiculez. El 911 es solo para niños y niñas en caso de emergencia. La gente nos llama todo el tiempo porque no es de una zona rural y cree que su vehículo de 2 ruedas motrices puede pasar por nuestros caminos de montaña. Se atascan y, de alguna manera, piensan que porque están en un terreno federal estamos obligados a ayudarlos. No somos los encargados de ayudarlo. Por lo general, estos cerebros que toman su Accord de 1988 sobre las carreteras de Forest tampoco traen nada abrigado para usar ni comida extra. Cuando recuerdan traer algo, generalmente es un niño al que no le irá bien en el frío durante la noche. Y cuando se atascan y se dan cuenta de que los separan 50 millas de pavimento para llegar a su casa, realmente comienzan a entrar en pánico. O tiene 53.000 para un remolque privado para que quizás vengan a buscarlo una caminata larga, y están realmente en peligro y luego tal vez salga un equipo de búsqueda y rescate, momento en el cual puede volver a recibir una factura por sus servicios. Gente, vengan un poco preparados, por favor. No un despachador, sino una persona que llama tonta, aunque reconozco que tenía unos 7 años en ese momento. Un poco de historia. Mis padres trabajaban y mi mamá trabajaba temprano en la noche hasta las 11, 12 de la noche y mi papá llegó a casa alrededor de las 6 de la tarde. Así que hubo un intervalo de 2, 3 horas en el que solo estábamos yo y mis hermanos mucho mayores de 8 años en casa. Bueno, uno de estos días mis hermanos se encargaron de poner en marcha la cena porque papá iba a llegar más tarde de lo normal. Tener 2 hijos adolescentes a cargo de la cena fue un error de mis padres. Sin embargo, que mis hermanos pensaran que no tenía autoridad o poder sobre ellos fue otro error. Se negaron a hacer comida, yo tenía 7 años y no tenía idea de cómo hacer otra cosa que no fuera una mezcla horrible de frijoles pintos crudos, harina y jarabe de chocolate, y les suplicaba que cocinaran. Todavía nada. En su defensa, Super Mario Sunshine es un juego realmente bueno y, como adulto, ahora puedo entender la situación en la que estaban. Cosas adictivas. Cualquiera que sea, mi trasero intranquilo e impaciente tiene la brillante idea de llamar al 911 para pedir ayuda. Gran plan, ¿verdad? Me traerán comida y todo irá bien. Bueno, por alguna razón, tan pronto como contesta el despachador, me congelo. Lo único que escuchan es que una niña pequeña dice temblorosamente lo siento justo antes de colgar. Como lo exige su protocolo, tuvimos 3 agentes de policía que golpearon nuestra puerta delantera y trasera. Mis hermanos terminaron abriendo la puerta solo con boxers y mantas envueltas alrededor de ellos. Todo estuvo bien al final y nadie se metió en problemas y finalmente conseguí mi cena. Fue una razón estúpida para llamar, pero resultó en una historia divertidísima.
Lo he mencionado antes. Tenía a alguien que quería que remolcaran un vehículo porque la matrícula era una difamación hacia su madre muerta. Me enojé porque no enviaría a un equipo de PSI que me llamara idiota con un lenguaje más colorido. Presentó una queja sobre mí. Luego presenté una queja a mi supervisor. Una de mis molestias personales es cuando alguien con Medicare no tiene que pagar un viaje en ambulancia, por lo que llama al 911 para citas médicas. Por política, tenemos que enviarlos. Nunca falla, saldrá un paro cardíaco y mi médico de armario lleva a alguien a una cita de rutina. Sin embargo, COVID parecía haber sacado a los Karen de todas partes. Durante los últimos 4 meses se ha repetido la llamada de niños jugando a menos de 6 pies entre sí. Mi exnovio llamó a una ambulancia para llevarlo al hospital porque no podía sentir su brazo derecho, resultó que había dormido en ese brazo toda la noche, así que solo necesitaba esperar a que la circulación sanguínea se arreglara por sí sola, literalmente se despertó e inmediatamente llamé a una ambulancia, vivimos en un pueblo pequeño, por lo que tomó 2 minutos y cuando llegó allí, la sensación comenzó a regresar, pero ordenó una resonancia magnética en el seguro médico integral de su familia solo para confirmar. Además, este mismo exnovio se reservó una cita con el dentista por un dolor insoportable en la boca tan fuerte que no podía comer nada y resultó que se había mordido el interior de la mejilla. El dentista se rió de él fuera de su oficina. Trabajo para una agencia en un área un tanto desarrollada, pero todavía hay muchos bosques entre áreas desarrolladas. Recibo una llamada por un zorro que corre suelto en un estacionamiento en un centro comercial junto a una de las áreas boscosas mencionadas anteriormente. La persona que llamó vio a un zorro en el costado del estacionamiento, lo persiguió y lo arrinconó en el estacionamiento y luego usó su chaqueta para atraparlo. Llegamos allí y él dijo, vi este zorro y lo atrapé, ¿qué debo hacer? Y estábamos como amigo, déjalo ir y deja de molestar a la vida silvestre, lo deja ir de mala gana. Hasta el día de hoy creo que estaba tan orgulloso de sí mismo por haber atrapado a ese zorro que llamó al departamento de policía para presumir de ello, ya que nadie más lo vio. Hay tantos en 9 años como despachador. Una vez recibí una llamada de un viejo durante el último cierre del gobierno para saber si su cable se había cortado debido al cierre. Luego está el número infinito de llamadas de Karen para reportar actividad sospechosa en su vecindario, siempre es exactamente lo mismo, hay alguien caminando en su vecindario que no pertenece y quieren que lo eliminen. Cuando presiono para obtener más detalles, bailan alrededor de la respuesta. Siempre me aseguré de hacerles decir en la línea grabada que era porque eran negros. Si vas a ser un posracista, haré que lo admitas en voz alta. Algunas personas han llamado porque sus vecinos han tirado hojas o recortes de césped al césped y quieren que los arresten. Tuve otra llamada porque estaba lloviendo y su jardín se inundaba y estaban enojados. Señora, no podemos controlar el clima. La lista sigue y sigue. El papá de mi amigo es un oficial de policía, y una vez me contaron esta historia sobre este tipo, que se acercó a su papá y le pidió que lo llevara. Si mal no recuerdo, fue porque su auto estaba averiado y necesitaba ir a trabajar, y aparentemente solo puedes preguntar así, pero antes de que se le permitiera subir al auto, el papá de mi amigo dejó en claro que el tipo tendría que ser cacheado primero. No dijo no importa, no fingió que alguien lo llamaba, ni siquiera trató de correr hacia el otro lado, este tipo, directamente, se paró allí y cooperó con él, ¿y tú qué sabes? Había drogas en el chico. No estaba drogado ni nada, y conocía las reglas de antemano, pero supongo que solo quería que lo atraparan. Respeto a este tipo, no sé por qué lo hizo, pero se necesitan agallas para entregarse voluntariamente de esa manera, sin que se lo pida. Una mujer me llamó y me dijo que un ovni había aterrizado en su camino de entrada. Estaba un poco desconcertado, así que le pedí que lo describiera mientras despachaba a los oficiales usando sus palabras exactas. Por supuesto, los oficiales se burlaron, pero aún así se fueron. Dijo que había un objeto metálico plateado que salió del cielo y aterrizó en su camino. Los oficiales llegaron a la escena y había un objeto metálico plateado en su camino de entrada, estaba oscuro en ese momento, así que se acercaron y encontraron que era un globo meteorológico. Entonces, en realidad, podría clasificarse como un ovni. Tenía instrucciones sobre cómo devolverlo, por lo que los oficiales lo devolvieron unos días después. Suscríbete.